TV Terra, el canal del Ecuador pluricultural. Noticias, coberturas, entrevistas, ruedas de prensa. Toda la información en la web. Vamos a tener 6 intervenciones. Comenzaríamos con el compañero Pablo Serrano, presidente del Frente Popular y de la CEOS. Luego tendremos la intervención del compañero Severino Charupi por parte de la CONAIE. Tendremos luego la intervención del compañero José Villavicencio por parte de la UGTE. Luego del compañero Edwin Bedoya por la CEDOCUT. Tenemos la intervención del compañero Andrés Quispe, que es presidente de la FEWE Nacional. Y la última intervención sería del compañero Francisco Ortiz por parte de los jubilados. Empezamos con la intervención del compañero Pablo Serrano, presidente del FUL y presidente de CEOS. Gracias a todos los medios de comunicación, estimados compañeros y compañeras. Esta rueda de prensa la hemos convocado para dar a conocer al país, luego de la invitación que nos hiciera la señora presidenta de la Comisión de los Derechos Laborales y la Seguridad Social, en la que el Frente Unitario de Trabajadores y sus organizaciones afines, luego de revisar la propuesta de ley para la optimización de la jornada laboral, nos permitimos manifestar que este proyecto atenta a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y violan la Constitución y los convenios internacionales. Este proyecto de ley no apunta a resolver los problemas de desempleo, sino a agudizarlo, puesto que precariza la relación entre los trabajadores y empleadores. El proyecto de ley protege exclusivamente a los empresarios y más no a los trabajadores. Una vez más, convierte en tamaña mentira que el trabajo prevalece sobre el capital. La condición de que los sistemas de disminución de horas de trabajo, establecimiento de nuevas jornadas de trabajo y disminución de la remuneración, esto afectaría a la capacidad económica que tienen los trabajadores y trabajadoras ecuatorianas. Rechazamos la pretensión de eliminar el fondo de cesantía por el seguro de desempleo, y esto a costa de, una vez más, ponerlo a espaldas de los trabajadores y trabajadoras. Rechazamos la reforma a la ley de pasantías, ya que esto afecta a los trabajadores jóvenes. Sobre el tema juvenil, el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este debería estar a cargo de los empresarios, ya que en la época de bonanza económica fueron los que más percibieron grandiosas ganancias de sus utilidades. Una vez más manifestamos la capacidad de presentar propuestas, y en esta ocasión lo vamos a dar a conocer para enfrentar la crisis económica que está atravesando el país a la ciudadanía ecuatoriana. No nos vamos a prestar para ir a formar parte de una comisión en la cual no se recoge ni siquiera una coma de los criterios que tenemos los verdaderos representantes de los trabajadores y trabajadoras. A continuación tenemos la intervención del compañero por la CONAIE, Severino Charupi. Buenos días, medios de comunicación y pueblo ecuatoriano. Una vez más, desde la CONAIE, ratificamos esta unidad de los sectores populares organizados y no organizados en defensa del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, la ley de optimización laboral, básicamente vemos cómo en este momento hay diálogos y acuerdos entre el Estado, entre los empleadores, y se excluye a los trabajadores.
y especialmente nos vemos afectados el sector agrario, el sector campesino, que son trabajadores de las agroindustrias y que a su vez son campesinos, productores. Y nos vemos afectados por dos razones fundamentales. Lo uno es de que a través de estos acuerdos se va perdiendo las horas extras de trabajo, que básicamente disminuyen la posibilidad de ingreso de las economías campesinas de los trabajadores de la agroindustria. Pero también nos vemos afectados porque estos trabajadores que fin de semana van y trabajan en el campo para poder subsistir porque el sueldo no les alcanza, van a tener que utilizar esas horas de trabajo para completar las horas. En ese sentido, desde el campo se aporta con la alimentación del pueblo ecuatoriano y en este momento cada vez más difícil para sostener la soberanía alimentaria y la economía campesina y la producción. Es por eso de que también estamos sumándonos en esta propuesta que se ha planteado desde los sectores organizados, desde los trabajadores, porque la crisis, la afectación también llega al campo. Muchas gracias. A continuación tenemos la intervención del compañero José Villavicencio, compañero de la UGT. Bien, queremos ratificar el saludo a nombre del colectivo del Frente Unitario de nuestra central sindical, la UGT, a todos los medios de comunicación que se han dado cita a esta rueda de prensa, para a través de ustedes darle una alternativa, una propuesta al pueblo ecuatoriano para resolver la crisis y el desempleo. Le entregamos esta propuesta al pueblo ecuatoriano porque hay que debatirla y unificarla con el verdadero pueblo. No le entregamos a la Comisión de lo Laboral porque la Comisión de lo Laboral no tiene la capacidad para recoger una propuesta que le damos desde los trabajadores, que es en beneficio de la mayoría del pueblo ecuatoriano, una propuesta de carácter progresiva, no regresiva. Pero adicionalmente, el Frente Unitario ratifica el tema de exigirle a la Comisión de los Derechos Laborales que se niegue y se archive esta propuesta que es inconstitucional. Es inconstitucional porque en un primer elemento no puede entrar una ley que es de derechos individuales y colectivos a través de la vía de económica urgente. Segundo, es inconstitucional porque el artículo 327, el artículo 11 en sus diferentes numerales, plantea que las leyes tienen que ser progresivas y no regresivas, pero también plantea que se prohíbe todo tipo de precarización y flexibilización laboral. Y con esta ley que ha anunciado el gobierno, lo que pretende es precarizar y flexibilizar la mano de obra en nuestro país. Queremos también ratificarle al pueblo ecuatoriano que con esta ley no se va a resolver ni la crisis ni tampoco el desempleo. Lo que busca el gobierno es ratificar y ejecutar el acuerdo empresarios-gobierno que fue discutida en los años anteriores y que hoy los empresarios le exigen al gobierno de Rafael Correa que ejecute esta ley. Esta ley que no va en el término de decir que los empresarios, ¿no es cierto?, van a perder sus ganancias, sino de que pretenden, ¿no es cierto?, con esta ley establecer de que los empresarios sigan manteniendo las jugosas ganancias que han tenido durante los más de 9 años del correísmo. Por eso es, ¿no es cierto?, que le entregamos al pueblo ecuatoriano una propuesta alternativa desde los trabajadores
que a continuación la va a dar a conocer nuestro compañero Edwin Bedoya. Tenemos la intervención del compañero Edwin Bedoya por parte de la CEDOS. Bueno, el gobierno nos ha dicho que nosotros no tenemos propuestas. Yo creo que hay que recordar que en el año 2012 nosotros entregamos el Código de Trabajo, una propuesta de ley de Código de Trabajo que fue archivada por parte de la Asamblea. Cuando fue el tema de la Ley de Justicia Laboral también fuimos a la Asamblea y entregamos las propuestas. Cuando fue el tema de las enmiendas también entregamos propuestas a las enmiendas. Es decir, en 3 ocasiones hemos entregado propuestas para que se discutan y se debatan. Sin embargo, estas no han sido escuchadas, como lo dijeron los compañeros, y por eso es que nos hemos visto en la obligación de presentar a la ciudadanía este plan de propuesta. Hemos construido varias propuestas desde los organismos laborales y de las organizaciones campesinas, que inclusive con la cumbre agraria se harán más propuestas. Vamos a enunciar algunas de ellas, nosotros vamos a darles un documento en donde están algunas propuestas de las que nosotros hemos estado construyendo. Una de las primeras propuestas es que, no siendo posible que el gobierno atente contra este sistema capitalista al que se está alimentando por parte de este gobierno ideológicamente, al menos exigimos que en la Asamblea Nacional se niegue el tratamiento del proyecto de ley orgánica para la optimización de la jornada laboral, el seguro de desempleo, y adicionalmente proponemos que el gobierno elimine en forma inmediata los ministerios, secretarías de Estado e instituciones inútiles que no contribuyen al bienestar económico y social del pueblo y que han sido utilizados para consolidar el autoritarismo del régimen, pues incrementan el gasto público. Que las remuneraciones de los altos funcionarios de libre nombramiento y remoción, asambleístas, funcionarios de elección popular y asesores, no excedan de 8 salarios básicos unificados del trabajador. En general, igualmente se disminuyan un 50% los viáticos, las subsistencias, bonos y más emolumentos adicionales a los funcionarios mencionados. Que se expida una ley de fomento del empleo en la que se establezca la obligación de las empresas, incluidos bancos y financieras, de invertir en el país el 50% de las utilidades obtenidas durante los últimos 9 años del actual régimen en empresas productivas que generen más empleo. Que se expida una ley en la que se destine para el Fondo del Seguro de Desempleo las fortunas que a través de las auditorías se demuestre que fueron ilegal e ilegítimamente adquiridas, y el 50% del monto correspondiente a la diferencia existente entre el patrimonio del funcionario y sus familiares, en 2º grado de afinidad y 4º de consanguinidad, el cónyuge y la conviviente de unión libre. Que los bancos y entidades financieras incrementen los créditos y disminuyan las tasas de interés en mínimo del 5% a la pequeña y mediana empresa, artesanos y campesinos, con el fin de fortalecer el aparato productivo y fomentar el empleo. Que se establezca un impuesto al valor agregado, IVA, y el impuesto a la renta diferenciado, beneficiando a la población de menores ingresos. Que las instituciones del Estado prioricen las inversiones que generen empleo digno. Que se realice una reforma agraria integral con redistribución de la tierra improductiva a comunidades campesinas, crédito, asistencia técnica, eliminación de intermediación especulativa. Que no se pague la deuda externa ilegítima y moratoria de la deuda externa reconocida legítimamente. 10. Exigir la renegociación de los contratos que el Estado firmó con las empresas transnacionales para incrementar los beneficios para el Estado. Creación de una ley de fomento de empleo juvenil que garantice la incorporación de los jóvenes al pleno empleo, que contenga la creación de la Bolsa Nacional de Empleo Juvenil y que recepte y organiza los perfiles de los jóvenes entre 18 y 29 años para ubicarlos según la demanda de empleo, creación de plazas de trabajo como política pública con el 5%, que llegue hasta el 10% de los trabajadores de la planta. Obligación de las empresas e instituciones públicas y privadas de contratar pasantes y trabajadores jóvenes del primer empleo que gocen de los mismos derechos de cualquier trabajador. Y aquí vienen los compañeros jóvenes también que tienen, no sé si vendrían los compañeros. Sí, está. Para que puedan continuar con la propuesta del trabajo juvenil. Tenemos la intervención del compañero Andrés Quispe, es por parte del presidente de la FEJUE Nacional. Muy buenos
buenos días. Mi nombre es Andrés Quispe, soy presidente nacional de la FEWE y las presentes propuestas y señalamientos lo hago en voz tanto de la Federación de Estudiantes Secundarios, de la FEWE y también de la Federación de Estudiantes Politécnicos, quienes nos sumamos a los planteamientos del FUD, la CONAIE y el Frente Popular de que este proyecto de ley se archive y se regrese a Carondelet. Los estudiantes universitarios, secundarios y jóvenes del país nos sumamos a la acertada convocatoria para este 17 de marzo, pues con este proyecto de ley lo que el gobierno busca es esclavizar a la juventud y a los estudiantes. En este proyecto se busca o se atenta contra la Constitución que plantea igual trabajo, igual remuneración. Cuando un joven pasante va a una empresa privada o pública y pone en práctica su conocimiento, está también desarrollando su fuerza de trabajo física e intelectual. La ley de pasantías no es una dádiva de este gobierno, viene desde el año 1995 y ha sido una exigencia en progreso desde los distintos sectores estudiantiles. Rechazamos que se nos quiera eliminar el salario básico unificado por un estipendio, porque a la final el que va a decidir si nos da la pasantía es el empresario. Frente a la juventud, lo que se está ubicando es que prevalece el capital sobre el ser humano. Por eso demandamos pasantías y prácticas preprofesionales remuneradas. Demandamos que se cree la Bolsa Nacional del Empleo. La ley del gobierno lo que busca es recuperar la simpatía de la juventud frente a 500,000 de bachilleres que no han podido ingresar a las universidades y frente a un 11,77% de jóvenes que están en el desempleo a finales de diciembre del 2015. Por eso es que la juventud rechazamos los estudiantes este proyecto que no cuenta con la voz ni de los trabajadores, ni de la juventud, ni los pueblos del Ecuador. Por último tenemos la intervención del compañero Francisco Ortiz por parte de los jubilados. Saludando a los medios de comunicación colectiva y al pueblo ecuatoriano, en el sentido de que los compañeros jubilados de la Coordinadora de Organizaciones de Jubilados del Ecuador y Pensionistas del Ecuador, estamos de acuerdo en forma total con los planteamientos de los movimientos sociales de nuestro país. Pero hoy más que nunca se pone en vigencia el derecho de los jubilados, pensionistas y afiliados del Ecuador de convocarnos al Precongreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas para generar el gobierno alternativo del Seguro Social, de los 3 seguros sociales, ISPA, ISPOL e IES. Por ese camino estamos yendo. Por eso que estamos recogiendo las firmas a nivel nacional para precisamente reformar la Ley de Seguridad Social, que es una ley privatizadora que durante 9 años ha sido acogida por el presidente de la República actual, que dice que va a defender, dijo que va a defender la seguridad social. Por esa razón hacemos un llamado a todos los medios de comunicación, a todo el pueblo ecuatoriano, a unirse a esta recolección de firmas y a su vez ya a autoconvocarnos para el Precongreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas y llegar a conformar ese congreso para elegir ahí a las autoridades del IES, porque nada tiene que hacer el presidente de la República, su gobierno o el Estado dentro del IES, porque con este proyecto demagógico lo que se está haciendo es quitarle más recursos al Seguro Social. A su debido tiempo nosotros convocaremos también a una rueda de prensa, la Corjupe, para denunciar qué significa este documento lapidario contra el Seguro Social, además de los saqueos que ya se han realizado, porque hoy se está hablando ya de 208.000 millones de dólares de déficit actuarial para el año 2026. Por esa razón, unámonos todos
incluidos ustedes, señores periodistas, a defender lo más sagrado de nuestro país. Muchas gracias. Preguntas por parte de los medios, por favor, se identifica el nombre y el medio que pertenece. Claro. Está clarito. No entendieron nada. A ver. Va a preguntar. Ya pregunté al compañero. Buenos días, soy Cristian Salinas de Radio Pública de Ecuador. Solamente una consulta. En la propuesta se plantea suprimir las instituciones públicas y secretarías, pero los que trabajan ahí también no son trabajadores. O sea, ¿qué pasaría con ellos? ¿Saldrían también al desempleo? Podríamos mencionarles. Una de las discusiones que tuvimos dentro del Frente Unitario es justamente eso. Desgraciadamente, de manera irresponsable, el gobierno creó coordinaciones y algunos ministerios que no agregan, como por ejemplo el Ministerio del Buen Vivir. Nosotros consideramos que estos trabajadores deben ser reubicados en otras empresas públicas para que generen, ahí se puede hacer procesos de reconversión en el empleo público para que puedan ser ubicadas en empresas públicas y que mejoren el servicio, porque vemos que en algunas empresas públicas de atención, de servicio al cliente, todavía está deplorable la atención y se podría mejorar. Esa es una de las propuestas que nosotros estamos generando en ese artículo. Pero ustedes pueden precisar qué ministerio están hablando. Bueno, yo quisiera, sí, a ver, nosotros hemos hecho... me permite, quería precisar, si ustedes parten de un estudio que sugiere la eliminación de tal o cual ministerio o qué secretaría y por qué ese estudio, si es que ustedes tienen un estudio. Bueno, para las coordinaciones que se han creado, más o menos en los 9 años de gobierno son 120 coordinaciones y se han creado más o menos unas 6 o 7 ministerios adicionales. En eso han entrado, no puedo decir una cantidad exacta de trabajadores públicos porque han estado entrando y saliendo, porque no todos los trabajadores públicos que han sido contratados en estas empresas han estado en calidad de estables. Acordémonos que están los 6 meses y les mandan, entonces eso complica un poco el estudio, por eso les digo no le puedo dar cifras exactas, pero lo que nosotros proponemos en principio que estos trabajadores deben ser reubicados en empresas en donde se requiere más bien atención al servicio al cliente y mejoraría la atención del sector público. Por ejemplo, le puedo dar un ejemplo palpable que es el Ministerio del Buen Vivir. Una preguntita sobre el tema de lo de las pasantías. ¿No consideran que es un poco contraproducente? Porque el hecho de que se genere un pago y hay el hecho de que se esté pidiendo el tema del pago ha hecho que las empresas no contraten a pasantes, no llamen a pasantes, se les ha reducido la oportunidad de ingresar a las empresas. Entonces, ¿no es contraproducente por el tema de su aprendizaje? No, la propuesta del gobierno atenta a derechos constitucionales que tiene la juventud. Cuando un joven va a poner en práctica su conocimiento en una empresa, pone también a fluir su trabajo intelectual y físico. Muchos de los jóvenes pasantes que venían recibiendo un salario básico unificado aportan a la canasta básica familiar y al desarrollo económico de un hogar. Y el presidente en varias sabatinas ha dicho que la canasta básica familiar no se sostiene por un integrante, sino que son 2 o 3. Al eliminarse el pago en las pasantías, se elimina ese aporte del joven. Nuestra propuesta consiste en que las pasantías y las prácticas preprofesionales sean remuneradas acorde a la jornada, horario de trabajo y acorde a la función del estudiante que viene desarrollando las pasantías. Por ejemplo, uno de los sectores que recibe hoy una beca o una remuneración son los futuros galenos de este país, en los internados rotativos, con las prácticas preprofesionales que es considerado dentro de los reglamentos de educación superior. Por eso nosotros creemos que esta es una discusión que se lo está viendo solo en el lado del porcentaje. Aquí no se busca resolver el tema del desempleo a los jóvenes. Aquí lo que se busca es atentar a los derechos de la juventud. Cuando se habla de pasantías y trabajo, estamos obligados entonces a discutir también el tema educativo. Entonces, los estudiantes rechazamos que se nos elimine el pago en las pasantías del salario básico unificado, porque además ciertas pasantías se venían cancelando en el país. Aquí lo que se debe es destinar más recursos al trabajo, menos gastos en publicidad. Recursos hay, el problema es que están mal destinados y mal planificados. Quiero Nelson Velasco, presidente del Frente Popular, le va a responder a su compañero. A ver, el señor Espinosa, al igual que el ministro actual del Trabajo y el presidente de la República, no tienen calidad moral para decir a cuántos representamos los trabajadores o que representamos solamente al 3% del público.
el Frente Unitario de Trabajadores y el Colectivo Nacional de Dirección representamos a los distintos sectores sociales que han sido afectados como consecuencia de las políticas antiobreras y antipopulares de un régimen inepto, incapaz y que no ha logrado resolver los verdaderos problemas de los ecuatorianos. El tema del desempleo. Al interior del PUT establecimos que no podemos sentarnos a discutir con un gobierno que está de salida, con un gobierno que ya está afuera, con un proyecto político que no ha respondido a los intereses de los trabajadores. El debate sobre el empleo tiene que ser discutido entre los empresarios y los trabajadores y evidentemente en ese proyecto tiene que ir sobre la base de que se respeten los derechos individuales, colectivos de los trabajadores como parte de la relación más débil. Por lo tanto, establecemos que frente a los pronunciamientos del asambleísta Carrillo y del mismo presidente de la República, le respondemos de que aquí un gobierno que está de retirada tiene que resolver los problemas sobre la base de escuchar a los actores fundamentales que somos los trabajadores. Señor Erazo, una consulta. Usted decía que deben estas reformas dialogarse entre los trabajadores y los empresarios. Ustedes ya tuvieron reuniones días A ver, pasados. son los empresarios. ¿A qué es lo que se ha acordado? ¿Cuáles son los puntos que ustedes podrían Son los hacer? empresarios lo que, haciéndole el juego a este gobierno, los que se han negado a debatir los problemas con los trabajadores. Son ellos los que han dicho de que no pueden discutir con las centrales sindicales de este tema, porque obviamente ya tienen un acuerdo con el gobierno nacional. Por eso es que las centrales sindicales, el FUT como tal, y el Colectivo Nacional de Dirección exige el archivo de esta ley, que se retire por parte del Ejecutivo, como también dijo que podía hacerlo, o por otro lado que la presidenta de la Asamblea le devuelva, porque es un proyecto inconsulto y porque no responde a las necesidades actuales del ser humano y porque además violenta la Constitución de la República. Un elemento adicional que me parece debe quedar claro: los trabajadores no nos oponemos a que aquí se genere un seguro de empleo. Pero ese seguro de empleo no puede ser de la plata de los mismos trabajadores, no puede ser con la plata de nuestra cesantía. Este seguro de desempleo tiene que ser como parte de la obligación del Estado de dar la seguridad a los ecuatorianos, así como también de responder por el tema del empleo. La Constitución establece que es el Estado el responsable del trabajo en el país y por lo tanto, al no haber sido capaz de generar fuentes de trabajo, es obvio que debe dar también la posibilidad que los hogares en los cuales más del 60% de la población económicamente activa, es decir, cerca de 4 millones de ecuatorianos que no tienen empleo seguro, puedan tener acceso a eso, pero con recursos de los propios empresarios y también con recursos del Estado, no con los recursos de los trabajadores. Nosotros no nos oponemos a este tema por la cuestión de la solidaridad. Los trabajadores somos solidarios. Tanto es así que con nuestro aporte subsiste el tema del seguro social campesino. Nosotros aportamos ya para los compañeros con discapacidades. Y ahora el que tiene que ser responsable con el tema de los trabajadores es este gobierno que le ha fallado a los ecuatorianos al haber provocado esta crisis económica, que lo que está haciendo es despedir a miles de trabajadores de sus fuentes de trabajo, es propiciar despidos masivos en el sector público y lo que más nos preocupa, esta ley que dice que puede generar solamente a las empresas que están en quiebra, la pregunta es, ¿qué es lo que nos está diciendo el presidente Correa? ¿Acaso no nos ha dicho de que Petroecuador y Petroamazonas están en una crisis? ¿Acaso no será la forma en la cual van a reducir los salarios a los trabajadores públicos? ¿Acaso no será el mecanismo para despedir a estos trabajadores como lo están haciendo en los momentos actuales? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestros compañeros en las universidades, en los municipios, en los consejos provinciales? No es solamente una ley para los trabajadores del sector privado. Ustedes ven cómo ahora no se les entrega los recursos a los municipios. Por ejemplo, Obras Públicas de Tungurahua no paga 2 meses sus salarios. Les tienen a los trabajadores sin sueldos y sin los décimos. Hoy están hablando de que ellos podrían, con el aval del gobierno nacional,
a balizar el tema de la reducción de la jornada laboral, disminuir el salario de los trabajadores para poder salir de estos baches económicos. Y entonces, en este caso, son todos los trabajadores del país los que estaríamos en riesgo de que en base a estos requerimientos que se está planteando en el Ministerio del Trabajo y del cual, como ustedes todos conocen, el ministro del Trabajo está de acuerdo en que se pongan este tipo de cosas, serán los justificativos para mandar a la desocupación a los trabajadores, reducir la jornada de trabajo, reducir el salario y por otro lado meterle la mano a 1.200 millones de dólares que representaría el tema de la apropiación del seguro de desempleo al haberse tomado el 1% de la cesantía de los ecuatorianos. No nos olvidemos, el tema de la cesantía que es del 3%, en donde el trabajador pone el 2% y el 1% los empleadores, representan cerca de 5.000 millones de dólares anuales. Al apropiarse del 1%, estamos hablando de que se superaría más de 1.500 millones de dólares que tendría el Estado, no solamente para resolver el tema de estos problemas, sino para hacerlo plata de bolsillo, como está acostumbrado a hacer con los recursos de la seguridad social. Por lo tanto, las organizaciones sociales ratificamos la jornada de movilización del 17 de marzo, en la cual participaremos en las distintas provincias del país, como está establecido. Jorge Isa de Teleamazonas. Andrés, ¿cómo va a ser el apoyo de la FEWE al